Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de la farándula y las noticias más jugosas. Espero que estén genial, listos para sumergirse en un tema que les aseguro, va a dar muchísimo de qué hablar. Hoy, 24 de enero de 2026, tenemos en nuestras manos una noticia que ha caído como una bomba, una que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y las portadas de las revistas de corazón. Sí, mis amigos, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que, cuando se juntan, es sinónimo de drama, pasión y muchísima expectativa. ¿Qué ha pasado esta vez? Bueno, prepárense porque lo que les voy a contar es impactante. Antes de meternos de lleno en el torbellino de esta noticia, si todavía no son parte de nuestra gran familia, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Son los primeros en enterarse de todo. Y ahora sí, vayamos al grano. La noticia que nos trae hoy aquí es, sin duda, una de las más sorprendentes del año, y apenas estamos empezando. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes conquistaron el corazón de millones de fans con su química explosiva en la serie Erkencikus, mejor conocida aquí como Pájaro Soñador, están de nuevo en el centro del huracán mediático. Y esta vez, no es por un nuevo proyecto juntos, ni por rumores de reconciliación que venimos escuchando desde hace tiempo. No, esto va mucho más allá y honestamente pocos lo veían venir. Durante meses, incluso años, los fans de esta pareja icónica han estado soñando con el día en que volvieran a compartir pantalla, o quizás, en que su romance televisivo trascendiera a la vida real de forma definitiva. Sabemos que su historia es un cóctel fascinante de idas y venidas, de confirmaciones y desmentidos, de miradas que lo dicen todo y silencios que gritan. Y justo cuando parecía que las aguas se habían calmado, que cada uno seguía su camino, zas. Llega este bombazo. A ver, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Pues bien, la información que nos ha llegado es contundente y, por lo que se rumorea, proviene de fuentes muy cercanas a ambos artistas. Al parecer, Can Yaman y Demet Özdemir no solo han decidido emprender un nuevo proyecto juntos, algo que ya de por sí sería una noticia fantástica para sus seguidores, sino que este proyecto es mucho más íntimo de lo que imaginábamos. Se habla, y esto es lo que ha desatado toda la locura, de que estarían preparando una especie de reality show. Sí, han oído bien. Un reality show que seguiría sus vidas, sus proyectos y, lo más importante, su relación. Imaginen por un momento. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado Hollywood y gran parte del mundo con su carisma y su físico, y Demet Özdemir, la joven y talentosa actriz que ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la industria, abriendo las puertas de su vida privada. ¿Se atreverían? ¿Qué mostrarían? ¿Sería una ventana a su día a día, a sus pasiones, a sus desafíos? La idea es sencillamente fascinante. Por supuesto, esto ha generado un torbellino de reacciones. Por un lado, los fans más acérrimos están en éxtasis. Es el sueño hecho realidad. Verlos juntos de nuevo en una faceta tan cercana y personal, es algo que llevaban anhelando desde hace mucho tiempo. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes, teorías y todo tipo de especulaciones. El hashtag #CanDemetReality ha explotado y es tendencia mundial. Pero como en toda historia que involucra a estas dos personalidades, también hay un lado de cautela y, por qué no decirlo, de escepticismo. Algunos se preguntan si este proyecto no será una estrategia para avivar viejas llamas, o si realmente están listos para exponer su relación a este nivel de escrutinio público. Recordemos que su romance, o lo que se rumoreaba que era un romance, siempre ha estado bajo la lupa. La presión mediática es enorme y un reality show magnificaría eso exponencialmente. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que han trascendido, porque, aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de sus representantes, la información es bastante sólida. Se dice que la idea surgió de una productora internacional, interesada en capturar la esencia de dos de las estrellas más grandes de Turquía. La propuesta aparentemente es seguir a Can y Demet en sus vidas profesionales y personales, mostrando cómo compaginan sus exigentes carreras con su relación. Podríamos verlos trabajando en proyectos paralelos, viajando, quizás compartiendo momentos familiares, enfrentando juntos los desafíos de la fama. Las posibilidades son infinitas. Y aquí viene lo más intrigante, ¿qué tan real es esta relación en la actualidad? Hemos visto noticias de Can con otras mujeres, hemos escuchado rumores sobre Demet con otros galanes.
Si este reality show se llegase a materializar, sería para confirmar que siguen juntos, que han superado los obstáculos, o quizás para documentar un nuevo capítulo, sea cual sea este. La ambigüedad es lo que añade más picante a esta historia. Imaginen las escenas, Kanyaman entrenando para algún papel, quizás con su característico cabello largo que tanto nos gusta. Demet Özdemir, deslumbrante como siempre en alguna sesión de fotos o preparándose para una nueva serie. Y luego momentos más íntimos, conversaciones, quizás alguna discusión, risas, esos gestos que solo una pareja conoce. Sería un retrato sin filtros de la vida de dos celebridades que, a pesar de estar acostumbradas a los focos, buscan una forma innovadora de conectar con su público. Además, pensemos en el potencial de este proyecto. Si se hiciera bien, si se lograra esa autenticidad que tanto se busca en los reality shows, podría ser un fenómeno global. Kanyaman tiene una base de fans masiva, y Demet Özdemir no se queda atrás. La combinación de ambos compartiendo su vida podría romper récords de audiencia a nivel internacional. Ya han demostrado que su química en pantalla es innegable, ahora, ¿sería esa misma chispa visible en su vida cotidiana? La posibilidad de ver a estos dos ídolos turcos en un formato tan crudo y sin guión es algo que ha capturado la imaginación de millones. Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos inherentes a este tipo de formatos. La exposición total de una relación es algo que muy pocas parejas de celebridades han logrado manejar con éxito. Los reality shows, por su propia naturaleza, a menudo tienden a exagerar los conflictos para generar drama y mantener a la audiencia enganchada. La presión de tener cámaras siguiéndote constantemente, capturando cada movimiento y cada palabra, puede ser abrumadora y, en muchos casos, ha llevado a la ruptura de relaciones que parecían sólidas. ¿Estarían Kan y Demet preparados para ese nivel de exposición? ¿Sería esto un impulso para sus carreras, abriendo nuevas puertas y consolidando su estatus de superestrellas globales, o por el contrario, podría terminar por erosionar su imagen pública, exponiendo aspectos privados que quizás preferirían mantener ocultos? El equilibrio entre la autenticidad deseada y el drama fabricado es una línea muy fina que deberán navegar con sumo cuidado. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto a todos a especular sobre el estado actual de su relación. Después de su breve y apasionado romance en 2019, los rumores de que seguían viéndose, o que mantenían una amistad especial, han sido constantes. Han sido vistos en los mismos eventos, se han dedicado mensajes crípticos en redes sociales que han alimentado las teorías de sus seguidores. Pero nunca nada que confirmara una reconciliación seria o que aclarara la naturaleza de su vínculo actual. Quizás este reality show sea la forma en que decidan abordar estos rumores, ofrecer una versión oficial de su conexión y aclarar, de una vez por todas, qué hay entre ellos. Si la información es correcta, podríamos estar ante una estrategia audaz para reavivar la llama de la atención pública y al mismo tiempo, ofrecer una respuesta definitiva a los interrogantes que han rodeado su relación durante años. Otra posibilidad, aunque menos probable según las filtraciones, es que este proyecto sea algo completamente nuevo, una colaboración artística que va más allá de la ficción. Tal vez estén planeando algo juntos que no sea un reality show tradicional, sino más bien un documental de alta calidad o una serie de entrevistas en profundidad que exploren su trayectoria profesional, sus influencias y, por supuesto, su conexión personal que cautivó a tantas personas. Sin embargo, si las fuentes que manejan la información del reality show son tan fiables como se dice, entonces debemos prepararnos para algo mucho más íntimo y personal, una inmersión en el día a día de dos de las personalidades más magnéticas del panorama mediático actual. Sería fascinante ver cómo manejan las cámaras en un formato tan diferente al de la ficción. Kanyaman es conocido por ser un personaje magnético, con una gran presencia escénica y una intensidad que traspasa la pantalla. Demet Özdemir, por su parte, tiene una dulzura, una naturalidad y una expresividad que enamoran a primera vista. ¿Cómo se traduciría eso a un formato de reality, donde las situaciones no están guionizadas y las emociones deben ser genuinas? ¿Serían tan intensos y pasionales como en Pájaro Soñador, donde su química era palpable, o nos mostrarían un lado más calmado, reflexivo y quizás incluso vulnerable? La expectativa de ver cómo interactúan fuera del set, cómo resuelven desacuerdos o celebran éxitos, es lo que impulsa la curiosidad de los fans. Los detalles sobre la productora y la plataforma donde se emitiría tampoco han sido revelados, lo que añade más misterio a esta ya intrigante noticia. ¿Sería para alguna plataforma de streaming internacional de gran alcance, como Netflix o Amazon Prime Video,
que buscaría capitalizar el fenómeno Can-Yaman y de Method Demir a nivel global. O quizás sería un proyecto centrado en la televisión turca, buscando replicar el éxito masivo de sus series anteriores. Cualquiera que sea la respuesta, el impacto sería global, sin duda. La capacidad de estas dos estrellas para generar expectación y atraer audiencias es innegable, y un proyecto conjunto, especialmente uno tan personal, tiene el potencial de convertirse en un fenómeno de masas. Pensemos en la influencia que tienen estas dos estrellas. Sus seguidores son leales y apasionados, y su número se cuenta por millones en todo el mundo. Si deciden embarcarse en este proyecto, la expectación será altísima desde el primer momento. Los fans estarán pegados a la pantalla, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Será un fenómeno que, sin duda, redefinirá la forma en que vemos a las celebridades y sus vidas privadas, abriendo un debate sobre los límites entre lo público y lo privado en la era digital. Este posible reality show podría sentar un precedente para futuras producciones, mostrando un nuevo modelo de interacción entre las estrellas y sus admiradores. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar la confirmación oficial por parte de sus representantes, esperar más detalles sobre la producción, el cronograma y el formato exacto del show. Pero lo que sí es innegable es que la noticia de un posible reality show de Can-Yaman y de Method Demir ha encendido la llama de la curiosidad y la emoción en millones de personas alrededor del globo. Es una noticia que sin duda marcará un antes y un después en el panorama del entretenimiento, sea cual sea el resultado final. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan de todo esto? ¿Les gustaría ver a Can-Yaman y de Method Demir en un reality show? ¿Creen que sería un éxito rotundo, un fenómeno mediático que rompería todos los récords, o un desastre que expondría demasiado su vida privada y pondría en riesgo su relación? ¿Qué tipo de momentos les gustaría que mostraran? ¿Les interesaría ver sus proyectos profesionales, sus interacciones familiares, o prefieren centrarse en la dinámica de su relación? Me encantaría leer sus teorías y sus impresiones en la caja de comentarios. Dejen volar su imaginación y cuéntenme todo lo que se les ocurra. Su opinión es lo más importante para mí y alimenta este espacio que construimos juntos. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí contarles esta noticia, no olviden dejarme ese buen me gusta, que tanto me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans acérrimos de Can-Yaman y de Method Demir, para que todos estemos al tanto de esta increíble novedad y podamos debatirla juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a que se suscriban al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las noticias exclusivas del mundo del espectáculo. Mil gracias por acompañarme un día más en este apasionante recorrido por la vida de nuestras estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.